Ya está. Perfecto, entonces ya sabemos, ustedes ya tienen un conocimiento previo, sigan por favor poniendo alguna característica de este documento, de esta historia clínica, ¿ok? Ya han colocado ahí que es realizado por personal de salud, ¿no? Que es un documento legal, por supuesto, si no, no estaríamos hablando justamente en esta clase de derecho, ¿no? Derecho médico, derecho para las obstetrices. ¿Qué más? Es único, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Vamos. A ver. Donde se compilará toda la información de todos los antecedentes del paciente. Muy bien, entonces es una recopilación histórica, ¿no es cierto? Muy bien, brinda información de salud, de sus atenciones previas, actuales y también a futuro, porque también pueden estar consignados los planes, ¿no es cierto? Un plan de trabajo futuro, muy bien, así es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra idea tenemos de la historia clínica? ¿Cómo debería ser ese documento? Además de ser único. ¿Qué otra característica podríamos poner? Tal vez de la forma como se redacta, cómo debe ser una historia clínica. Ustedes ya habrán tenido oportunidad de estar en contacto con una historia clínica al revisar un usuario, un paciente, ¿no? Y comienzan a observar, ¿no? Y comenzamos a leer de diferentes personas que escriben en esa historia clínica, ¿ok? Y puede ser el médico, puede ser, por ejemplo, las notas de enfermería, o puede ser, por ejemplo, también las evaluaciones del personal de obstetricia, los controles de funciones vitales, ¿no es cierto? Entonces, es un documento que está así al azar, puesto cada uno de estos elementos, o con qué característica entonces debe tener una historia clínica idónea, ¿no? Una historia clínica correcta según la normatividad vigente. ¿Cómo debe ser una historia clínica? ¿Al azar? ¿Al azar podrá ser? ¿O deberá ser organizada? ¿Sí? Pues debe tener una organización y debe cumplir una organización, ¿no? Debe ser también legible, legible, ¿no? Algo que adolecemos tal vez mucho personal, ya porque nuestra letra pues ha ido cambiando, ¿no? Y lamentablemente pues no se entiende, ¿ok? Muy bien, entonces ahí está, justo Rosa nos ponía justamente de lo legible que debe ser, ¿no? Así es, estructurada, muy bien Marta, y confiable, claro que sí, excelente, escrita correctamente, que va con esta característica de ser legible que hemos conversado, ¿no? Que estamos hablando. Muy bien, entonces vamos a presentar el PPT para poder seguir conversando con ustedes y también que ustedes podamos ampliar estos conocimientos de este documento tan importante que es la historia clínica. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar entonces. Cualquier pregunta, duda, aclaraciones, pues levantan la manito o toman la palabra para poder absolverlo, ¿ok? Podamos conversar. Esto no es un monólogo, ¿ok? Así es que podamos conversar. Perfecto. Miren, la historia clínica es un expediente. Bueno, en el derecho le habla mucho de este término, ¿no? Un expediente, ¿no? Incluso en los procesos judiciales, procesos de investigación fiscal, le hablan justamente de este término, el expediente, ¿no? Y tal vez ustedes habrán visto, o tal vez habrán lamentablemente estado en algún proceso de investigación, algún familiar, y habrán visto pues cerros y cerros de papeles que están acumulados en unas oficinas, ¿no? Las oficinas del juzgado, fiscalías. Entonces, es un documento, ¿no? Un expediente, que recoge, dice, todos los documentos escritos e iconográficos, es decir, tanto lo que vamos a escribir a mano, pero también aquello que pueda estar en imágenes, ¿no? Porque pueden haber resultados por ejemplo, ¿de qué? A ver, chicos, chicas. Ecografía. Ecografías, muy bien. ¿Qué más? Análisis clínicos. Perfecto. ¿Qué más? Radiografías. Sí. ¿Perdón? Radiografías. Excelente. ¿Qué más? Resonancias.
Resonancias, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Que va, justamente que grafica cómo va, por ejemplo, la evolución de un trabajo de parto. ¿Cómo se le llama ese documento? Partograma. Partograma. Muy bien, así es. Entonces tenemos muchos elementos interesantes que también deberán estar en este documento tan importante. Muy bien. Y estos documentos, dice, escritos iconográficos son generados durante cada proceso asistencial, desde que llega, por ejemplo. ¿Cuál es el primer documento que se realiza cuando una persona llega a un centro hospitalario, ya sea, por ejemplo, por emergencia? ¿Cuál será el primer documento? El control de funciones vitales. Ya, muy bien. ¿Qué más? Su anamnesis. Muy bien, la anamnesis ya está, pero recuerden, primero siempre pasa por un área, ¿no? El triaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, triaje para su peso, Ah. control de temperatura. Claro, Los y para datos. que ahí se determine justamente qué tipo de atención deberá recibir, ¿no? Si es un caso de suma urgencia, si es un caso de emergencia, o que Ya pueda guía ser de vida. en forma ambulatoria, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces en cada uno de esos procesos asistenciales, pues, debe estar registrados en la historia clínica. Dice, en ellos se refleja toda la información relativa al estado de salud o enfermedad de la persona atendida en cualquier centro asistencial, o también como se denomina establecimientos de salud. Muy bien, ya sean nacionales, particulares, públicos, privados, cualquiera. Todos deberían tener una documentación escrita. Ok, ¿siempre deberá ser este documento escrito? Puede también estar en la base de datos. Excelente. Entonces también existe una historia clínica electrónica, ¿verdad? Muy bien, así es. O informatizada, también le denominan, pues. Y es que está evolucionando. Antes solamente se concebía una historia clínica escrita, ¿no? Sin embargo, actualmente ya se cuenta con otro tipo de historias clínicas, ¿no? Como tú lo has mencionado, como mencionó su compañera, en bases de datos. Entonces, ¿cómo se forma o cómo se registra esta información de la historia clínica, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando llega un usuario, ¿no? En este caso, por ejemplo, una gestante llega, ¿no? Una serie de sintomatología, ¿no? Con sintomatología o signos y síntomas, entonces, ¿no? Esa información que me está dando, eso genera, son datos que yo voy a recoger, ¿no? Como profesional de salud, recojo esos datos. A ver, en la gestante, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual acude a la emergencia, por ejemplo? ¿Por qué? Porque presento en mi casa, de pronto me vino una pérdida de líquido transparente, ¿no? Y con un poquito de rasgos de sangre. ¿Qué estaría pensando ya yo? Ya tiene 8 meses de gestación, ¿no? Entonces, ¿qué estaría yo pensando que está ocurriendo con esa persona? Podría ser la pérdida del tapón mucoso y que Ya, muy bien, o una abajo de parto, ¿no? plana, ¿no es cierto? Entonces, esos datos en mí como profesional de salud ya me está generando información. Esa información, ¿no? Que yo estoy recogiendo primero de lo que me refiero, pero además que voy a verificar con el examen físico, ¿no es cierto? Entonces le tendré que hacer un examen del abdomen, voy a ver la dinámica uterina, si es que hay contracciones, si además compruebo que hay una pérdida de este tapón mucoso o pérdida de la ruptura prematura de membranas, en fin, todo eso. Entonces esa información finalmente genera conocimiento, ¿no? Porque yo con todos esos datos, el examen, entonces ya establezco un diagnósticos presuntivos y un plan de trabajo. Perfecto. Porque tengo que decidir, con ese conocimiento voy a decidir. Y todo eso lo están plasmando definitivamente en la historia clínica. Está escrito, voy escribiendo, ¿no? Mis decisiones también, descartar tal elemento, tiene tal cosa, gestante, ¿no? Única activa de 38 semanas, por ejemplo, ¿no? A descartar para tal cosa.
Y con eso decido, con ese conocimiento voy decidiendo. ¿Qué hago? ¿No? Hago una prueba de bienestar fetal, hago una ecografía, solicito. ¿Qué hago? Y con estas decisiones ejecuto, realizo los procedimientos que he pensado, que ya he decidido. Realizamos ecografías, vemos cómo está, ¿ok? Realizo, por ejemplo, un test de Ferner para ver si es que es el hecho positivo y determinar si es que es realmente una ruptura prematura de membrana. Perfecto, ejecuto, ¿no? Y esas ejecuciones pues tienen un impacto, ¿no? Entonces, ¿impacto para qué? Para nuevos datos, me está dando nuevos datos. Con lo que yo he decidido, con lo que estoy haciendo, con esa ecografía y el resultado, con ese test de Ferner que sale a positivo, por ejemplo, entonces ya tengo nuevos datos nuevamente. Esos datos me generan información, nuevamente decisiones. Perfecto, ya corroboré que es una ruptura prematura de membranas, ya está. Y entonces ahora mis decisiones, con ese conocimiento tengo que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hago? Entonces optamos por un parto normal o un parto por cesárea, ¿no? También a esto va a tener que hacer en relación, por ejemplo, al bienestar fetal o la dinámica uterina. Todo eso, ¿ven? Toda esa información está generándose en la historia clínica, se está consignando en una historia clínica. ¿Sí? ¿Se entendió cómo va generándose toda esta información? Y entonces, como ven, entonces, como ustedes decían, también es un documento que recopila, ¿no? Es un documento que es un sistema de información. Y ahí estaban las características que yo les pedí al inicio, ¿no? Y ustedes también los han mencionado, que sea confiable, por ahí decía su compañera, ¿no? Que sea confiable. Y está aquí el primero, que sea estructurada, muy bien, ahí está. Tiene una estructura, una organización adecuada. Pero también lo que hablábamos con respecto a la letra, la fácil comprensión, que sea legible, pero además que esté, dice, justo a tiempo. Y es que también conocemos lamentablemente los sistemas de gestión de los archivos de historias clínicas que adolecen, ¿no? de una organización adecuada y es un mundo de historias clínicas que cuando uno las necesita, pues no se encuentran, ¿no? Ya sea para consulta ambulatoria o para consulta hospitalaria, a veces no está o se pierde fragmentos de la historia clínica. Entonces, tenemos esas desventajas, ¿ok? Entonces, miren esas características de la historia clínica. Confiable, oportuna, legible, estructurada, organizada. Muy bien. Entonces, debemos entender además esta historia clínica como parte integrante de sistemas, dicen, ¿no? Ya hemos mencionado cómo es que se va generando toda esta información, ¿no? En base a lo que la paciente refiere, en base a lo que yo, como personal de salud, voy a determinar, voy a diagnosticar, y a partir de eso tomo mis decisiones, ¿no? Entonces, todo es un proceso que va a ir paso a paso, ¿no? Paso 1, observo, examino. Paso 2, ¿no? Diagnostico. Paso 3, solicito, plan de trabajo, hago mismo. Paso 4, reevalúo, ¿no? Procesos, un proceso, dice, centrado, dicen, en in y outputs. ¿Qué significa eso de in y outputs? Información ingresa y yo emito información también, porque mis decisiones justamente son los outputs, ¿ok? En ese sistema. Dice, usa datos científicos y validados. Por supuesto, ¿no? Todo lo que realizamos en la atención de un usuario, de un paciente, de un cliente, pues tiene que estar bajo los estándares de calidad, ¿no? No hacemos lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Ya hay una forma de trabajar, eso está en las guías de manejo clínico, las guías de atención clínica, hay protocolos, hay normas, entonces, y estas normas justamente están basadas en datos científicos validados, así es. Pero, por ejemplo, cuando inició el coronavirus, esta pandemia, ¿no? Con el SARS-CoV-2, entonces ahí nadie sabía qué hacer. El mundo entero no sabía qué hacer porque era una enfermedad nueva.
Entonces ahí todavía no habían datos validados, datos científicos, ¿no es cierto? Validados. No había un estándar para seguir y decir, bueno, hago esto es mi proceso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se acuerdan ustedes qué tipo de procedimientos comenzaron a realizarse al inicio de esta pandemia? A ver, por favor. Distanciamiento social, lavado de manos. Ya, bueno, que era importantísimo para evitar la propagación, ya está. ¿Qué más? ¿Qué otras cositas que, por ejemplo, ahora ya se han demostrado con datos científicos validados que no son adecuados, que no son, que no están, que no se comprueba pues que esto afecta realmente a evitar o prevenir el SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué cosas, por ejemplo? Tomar ivermectina. Por ejemplo, ¿no? Y durante muchos meses se dio, y hasta salud, Ministerio de Salud también, pues daban incluso este medicamento, ¿no? Pero ya la OMS ha dicho, no tiene relación, o sea, no está, científicamente no está comprobado de que esto pueda disminuir, ¿no? El tiempo de enfermedad. Por ejemplo, ivermectina. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué más? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del dióxido de cloro, que también se ha hablado mucho? Sí, sí, también. Claro, ¿no? Incluso ahora también hablan de, por ejemplo, que los pediluvios, que ya no sería necesario, ¿no? Estos lugares donde uno tenía que pisar para limpiarse los zapatos, ya que también había cierta propagación a través del calzado, ¿no? Del virus. Entonces también, por ejemplo, hay mucha gente que dice que ya hay mucho material científico que dice que ya no sería necesario porque el riesgo de una transmisión, ¿no? Por tocar es mínima. Entonces, ¿no? Básicamente es por la inhalación, ¿no? Ingresa por la nariz. Entonces, bueno, así poco a poco se van a ir validando muchos datos científicos para esto, ¿no? Así es. Entonces, la historia clínica está basada justamente en toda esa información que debe ser validada científicamente. Esto también, la historia clínica registra cuál es el impacto en el paciente. Pero ¿por qué dice también la comunidad? Acuérdense que un paciente, en casos, por ejemplo, de ser una menor de edad, o por ejemplo, que pueda ser una gestante y está en un estado de inconsciencia, entonces tiene una persona que va a ser su representante, el que va a decidir, ¿no? El que va a dar el consentimiento para cualquier tipo de atenciones. Entonces tiene también impactos en la comunidad. Entonces, la historia clínica registra un conocimiento veraz, exacto y actualizado del estado de salud de la persona. ¿Sí? ¿Se entiende entonces, no? Debe ser veraz. Ojo, todos los datos que yo pueda leer ahí tienen que ser ciertos, exactos. No puede haber dudas ahí. Claro, presuntivo, perfecto, pero luego tiene que haber una corroboración, ¿no? Se descartó o se afirmó algo, pero deben haber ya información exacta y actualizada, porque por eso está ordenado en el tiempo, ¿no? Uno coloca siempre fecha y hora cuando va a escribir en una historia clínica. Entonces, eso me permite la actualización de un documento, ¿no? De este documento. Muy bien. Miren, ¿para qué se hace una historia clínica? Porque es importante justamente este registro de todos los procesos en una historia clínica. Porque ahí va a estar consignado toda la atención del paciente y si en algún momento se quiere revisar un caso, pues ahí está el documento. Por eso ustedes también mencionaron como primeras características que es un documento médico. Ahí está, ¿no? Ahí está todo lo que el médico puso, pero hemos dicho que no solamente es el médico, ¿no? Todo el personal de salud va registrando. Los técnicos de enfermería registran, o el personal de enfermería registra las funciones vitales, la obstetriz registra las evoluciones de la obstetriz, datos de enfermería, ¿no? El cirujano registra, el médico registra, ¿no? Si ha habido una cirugía, se registra, todo, ¿eh? Porque además la historia clínica puede ser un instrumento docente, y justamente, ¿no? Porque cuando ahora ustedes están estudiando, entonces en algún momento revisan también historias clínicas, ¿no? Porque es motivo para poder estudiarlos,
analizar un caso diverso, tal vez es un caso único, o es un procedimiento habitual más bien, entonces un caso típico, en fin, es útil entonces para la docencia este documento de la historia clínica. También para la investigación, por supuesto, porque hay, por ejemplo, cuando ustedes presenten su tesis, por ejemplo, para graduarse, entonces tal vez hagan una revisión de historias clínicas sobre algún tema determinado, ¿no? Sobre un caso, ¿no? Entonces, ahí están, ustedes están investigando. Y lo que ustedes mencionaron como primera característica, ¿no? Este documento médico-legal. Ya está, clarísimo, ¿no? Clarísimo. Porque ante cualquier cuestionamiento del actuar profesional de alguno de los participantes de la atención de un paciente, entonces ahí está el registro de todo, ¿ok? Porque se puede cuestionar no solo, ojo, al médico, también puede haber un cuestionamiento contra la enfermera, contra la obstetriz, contra alguien, ¿ok? Entonces por eso es un documento médico legal. También puede servir, por supuesto, para el hospital, para el establecimiento de salud, para la facturación de servicios prestados, porque ahí está todo. Cada examen de laboratorio, qué médico la vio, ¿no? Si se hizo interconsultas o no, si hizo algún examen auxiliar de diagnóstico, todo está ahí para facturar también, por supuesto. Instrumento principal en la auditoría médica. Definitivamente, ¿no? ¿Qué hace la auditoría médica? A ver, cuéntenme. ¿Qué es la auditoría médica? La auditoría lo que hace es corroborar, ¿no? Dentro de lo que se ve, tiene que verificar, que contrastar que es real lo que están leyendo con lo que ellos puedan verificar, ¿no? O sea, todo tiene que estar, como se dice, en orden. Muy bien. Entonces, sí, pues es una evaluación, un proceso de investigación para poder determinar la calidad de una atención, ¿no? Saber si se hizo lo correcto o no, pero básicamente siempre es interno, ¿no? Interno en el establecimiento de salud. Entonces, cada hospital tiene una oficina de control interno, por ejemplo, y ellos pueden auditar, ¿no? Verificar si está siguiendo o no las normas, las guías, ¿no? Si está siguiendo todos los procesos que debería seguir para uno tener una atención de calidad. Así es. Muy bien. ¿Qué otras características tiene la historia clínica? Ustedes lo mencionaron también. Es única por persona y en toda institución. Lamentablemente, todavía no tenemos una historia clínica única de todos los establecimientos que existen en nuestro país, ¿ok? Y es que, por ejemplo, yo personalmente soy asegurada, tengo salud, sin embargo, tenía un seguro particular, un seguro por una EPS por mi esposo, y entonces muchas veces me he ido a atender ahí, y entonces ahí tengo otra historia clínica. Pero cuando no me daba la gana porque era muy caro también la EPS, entonces pues me iba a atender al hospital de la Municipalidad de Surco, ¿no? Surco Salud, y entonces ahí tenía otra historia clínica, ¿ves? Todo disperso, mis hojas de atención, ¿no? Entonces no hay un único documento en nuestro país que pueda reunir toda esa información. Lamentablemente no tenemos. Cada gobierno que llega a la presidencia, pues refiere siempre, ¿no? Vamos a unificar el sistema de salud. Pues sí, podría ser lo óptimo, ¿no? Para tener justamente esta información única. Sin embargo, bueno, no se ha dado hasta eso. Hay dificultades, sí, pues, ¿no? Por ejemplo, de salud siempre dice, pero yo tengo otro presupuesto y en fin, listo. Entonces, pero en cada establecimiento sí hay una historia única. Acumulativa, por supuesto, también ustedes lo mencionan, recopila, ¿no? Recopila históricamente toda la información, desde la más antigua hasta la última que pueda haber acudido esa persona. Integrada, porque contiene, dice, para cada proceso asistencial al menos un resumen, y ese resumen se denomina justamente las epicrisis, ¿no? La epicrisis. Así es. Entonces, bien, única, acumulativa, integrada, legible, ahí está, sí está. Esto está contemplado, ojo, en la norma técnica de una historia clínica de calidad. Legible, tiene que ser legible. Preocupémonos entonces por nuestra letra, la letra que podamos tener. Utilizar términos normalizados, ojo, están prohibidas las abreviaturas.
Ojo, están prohibidas y en ginecología, ginecobstetricia hay muchas abreviaturas, ¿no? GUA, gestación única, una única activa, ¿no? 40 SS, 40 semanas, ¿no? ¿Qué le ponemos? ¿Qué más? ¿Qué otras siglas utilizamos? A ver. FUM, fecha de última menstruación. PUR, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? AU de altura uterina. Altura uterina, ¿qué más? A ver, por el chat también lo leo. FPP, ¿no? Fecha probable de parto. Ajá, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Periodo de gestación. Diagnóstico. BAP, PA, presión arterial, TB, que es el tacto tacto vaginal. vaginal, por ejemplo, ¿no? DU, dinámica uterina. Ojo, no deberíamos, no deberíamos colocarlo. Sin embargo, se utiliza muchísimo. Claro, el OT, por ejemplo, ¿no? Lúcido, orientado, ¿no? Hasta cuando escribimos también nuestra evolución, ¿no? El SOAP, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, subjetivo, objetivo, apreciación, ¿no? Y pronóstico. Entonces, miren, estamos llenos de abreviaturas. Sin embargo, también deberíamos recordar que como es un documento legal, no solamente médicos van a leer ese documento, ¿no? Y entonces, bueno, no se debería usarse. Dice, en caso de error anular, entre paréntesis, poniendo sobre la palabra la frase de anotación error. Solo se utilizarán tinta negra o azul o escritura máquina computarizada. Cada hoja debe ser usada únicamente para lo diseñado. Muy bien. Bueno, ahí hay un chiste, ¿no? Con respecto justamente a la letra de médico, ¿no? La letra de médico que es muy conocida, que es muy cuestionada también, por supuesto, donde nadie entiende y que muchas veces puede generar también problemas, porque si el farmacéutico entendió otra cosa, puede dar otro medicamento, ¿no? Y ahí entonces estamos en casos de responsabilidad médica. Bueno, ¿no? Ahí están las abreviaturas, estas cosas que no se deberían utilizar demasiado, o estos rayones, ¿no? Que lamentablemente también son parte de las historias clínicas. Son fotografías de historias clínicas originales, verdaderas, donde se excede uno en utilizar estas abreviaturas o estas siglas, ¿no? Los borrones o la letra que no se entiende para nada. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta también de la historia clínica es la confidencialidad, dice, ¿no? Como dice acá, y el buen resguardo. Ojo, porque esa información está en nuestra vida, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Sobre todo en obstetricia, por ejemplo. Estamos ahí toda nuestra vida de la mujer, una vida ginecológica, ¿no? ¿Cuándo es nuestra última regla? ¿Cuántos hijos tenemos? ¿Cuántas veces hemos tenido una gestación, hemos gestado? Si he tenido ¿Alguna ITS? un aborto, ¿no es cierto? Si hemos tenido, cuándo ha sido nuestra primera relación sexual, si he tenido una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, miren, nuestra vida íntima está registrada en la historia clínica. Por lo tanto, si esta información tan interesante, tan importante y tan personal, también ahí lo dice, ¿no? Adriana dice el número de parejas sexuales, por ejemplo, ¿no? Si utilizo algún método anticonceptivo, si esta información cae en unas manos que no tienen nada que ver con nuestra salud, entonces, ¿no? Entonces ahí estamos en problemas. Entonces, ¿cómo cuidar esta información? ¿No? Las ITS también, por supuesto, que haya tenido yo una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y entonces, eso es confidencial, por supuesto, toda historia clínica es confidencial, ¿no? Toda institución debe garantizar ese derecho a la intimidad de su proceso. Dice, todo personal debe guardar el secreto sobre la información contenida referente al paciente. Se responsabiliza. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Si es la historia clínica está en el archivo, pues al responsable de la sección de archivo. Pero si alguien saca esta historia clínica, por ejemplo, para una interconsulta, algo, pues el que es responsable es el que lo ha pedido sobre el peticionario y secuencialmente sobre el servicio de unidad asistencial al que pertenece. ¿Ven? Entonces siempre va a haber un responsable de una historia clínica, el que lo pidió, el que lo tenía, el que lo solicitó. ¿Ok? Entonces, siempre podríamos responsabilizar a alguien. ¿Qué más? Dice, pero si por motivos de publicación científica, formación continua, docencia, investigación, tenga que utilizar la historia clínica, pues hay que tener en cuenta esto, dice, ¿no? El documento no debe contener aquellos datos que permitan la identificación. O sea, podemos poner siglas o si quieren NN y punto. Y yo puedo seguir utilizando toda la información de la historia clínica. Evito de que alguien pueda reconocer por el nombre a esa persona.
Si es necesario consignar o mostrar la identificación del paciente, es imprescindible la autorización o el consentimiento expreso. Si necesito colocar el nombre, sí necesito consentimiento. ¿Okay? La publicación total o parcial de la información de la historia clínica debe ser autorizada además por la dirección médica. No puedo coger la historia clínica solamente si no tendría esa autorización, ya que vamos a ver más adelante que la historia clínica no solo es del paciente, sino también hay una responsabilidad compartida, hay teorías integradoras de esto. Eso lo vamos a ver luego. Ahí está, justamente esto, la historia clínica, ¿no? ¿A quién le pertenece? Pues justamente puede ser al paciente, al médico, a la institución. ¿A quién creen? ¿A quién le pertenecirá? ¿Al paciente, la historia clínica, al médico, al centro asistencial? ¿Al paciente? ¿Solo al paciente? Creo que a los tres. A los tres. Muy bien. Hay una teoría justamente integradora que habla de que pertenecería a las tres, ¿ok? Un momento, por favor, un momentito. Muy bien, entonces la teoría justamente integradora nos habla de que pertenecería a los tres. ¿Y por qué? Porque el paciente nos ha dado, recuerden el ciclo de la información, nos está dando información, nos ha dado justamente los datos. El paciente es dueño de esos signos, de esos síntomas que ha tenido, con los que ha venido. En cambio el médico, ¿por qué? Porque también es parte de esta historia clínica, porque también ha recibido esa información y como vimos en el ciclo, eso le ha generado datos, información, conocimiento y luego sus decisiones que están plasmados en la historia clínica. ¿Ok? ¿Por qué del centro asistencial? Porque el médico trabaja en una institución, es parte de algo más, no es independiente, salvo que sea pues un consultorio particular, entonces ahí sí solamente estaríamos hablando de estos dos primeros. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. Mire, y hay algo muy interesante que debe comprender toda persona que justamente trabaja en el área de salud, ¿no? Y que llenamos constantemente historias clínicas. El mejor seguro que posee un personal de salud, vamos aquí, ¿ya? Vamos a poner acá, un personal de salud. En sus manos, el mejor seguro que podamos tener nosotros en nuestras manos es una historia clínica correctamente llevada de su acto profesional. Es decir, si yo apunto todo en mi historia clínica, todo lo que yo he hecho, si registro en forma adecuada, no me estoy olvidando algún dato, pues ahí está la mejor información confiable, como le hemos dicho, ordenada, organizada, ¿no? Completa, y por lo tanto, si hubiera alguna investigación por algún error o algo, pues entonces yo diré, mire, sí hice, acá está. Pero usted no hizo la evaluación que dice el médico cada 4 horas, ¿no? De la dinámica uterina. No, si está consignado en la historia clínica, aquí están los datos que yo consigné, ¿ve? Sí lo hice, ahí está. Por eso refiere esta frase, el mejor seguro que posee un profesional de salud en sus manos es una historia clínica correctamente llevada.
Muy bien. Preguntas, chicas, dudas, comentarios, por favor. Vamos a dejar de presentar. A ver. Alumnos, preguntas, dudas de este tema tan interesante que tiene que ver con la historia clínica. Un documento legal muy importante. Yo tengo una pregunta. ¿Eso de las abreviaturas en las historias clínicas depende del centro o sí tiene que ser así? Bueno, Porque la norma técnica justamente nos dice, la norma técnica de la historia clínica nos dice, ¿no? Que se debe evitar eso. Entonces, por lo tanto, no se debería realizarse. Voy a buscar ahorita para tomarles la asistencia. Un momentito, por favor. Aquí está, asistencia de alumnos. Ustedes son el curso, a ver, perdón. OB7, ¿verdad? M2. Mala praxis, ¿verdad? sí, Ahorita estamos en teoría. Ya está. Ayauja. Ayauja. Bilbao. Bilbao presente, profesor. Gracias. Bustíos. Capcha. Cacha. Presente, Bustillos. Gracias. Cacha. Carrasco. Presente, profesora. Buenas noches, Carrasco. Carrasco. Carrasco Chávez, ¿verdad? Shirley. Carrasco Pahuaque. presente, Miss. Cerquera Vega. Chang. Presente, Chan. Chang, gracias. Enríquez. Fierro. Enrique es presente, profesora. Gracias. González Ospino. Fierro presente, profesora. Gracias. Guamán, Guamaní. Guamán presente, Miss. Guamán. Guamaní presente, Miss. Gracias. Huerta. Ibárcena. Jaramillo. Presente y Bárcena. Gracias. Jaramillo presente, Miss. Perfecto, gracias. Lastres Laureano. Lastre presente, profesora. John Top Méndez. Méndez presente, profesora. Laureano ya me dijo, ¿no? Méndez, ya está. Monje. Presente, Miss. Morales Quispe, Morales Vilca. Morales Quispe presente. Gracias. Morales Vilcas presente, Miss. Perfecto. Ordóñez, Ormeño. Ordóñez presente. Ormeño presente, Miss. Pérez. Pérez Conopuma. Pérez González. Pérez González presente. Poma. Presente. Presente Pérez con un puma. Conopuma. Muy bien, gracias. Presente, profesora. Poma ya está. Porras. Prado. Poma, Gar- profesora. Prado presente, profesora. Claro, presente. Prado, ya está. Ah, ya. Prado Palomino. Porras, Tataje. Profesora, una consulta. Yo soy Ospino López, no me ha llamado. Ya te llamé. ya te No puse. le he escuchado, profesora, No te presente. Ya. Porras, disculpe, Porras. Prado García. Presente, Miss Prado. Pupuche. Pupucha presente. Purca. Presente, Miss. Voy a detener la grabación.